Ahora vamos a ver los circuitos de corriente alterna de una resistencia, de una capacitancia y una inductancia conectados en serie. Aquí vemos un ejercicio, se plantea el ejercicio, una conexión en serie de una resistencia de 500 ohms, un condensador de 1 microfaradio y una inductancia de 10 hensios, alimentada a una tensión de 220 y con una frecuencia de 50 Hz. Según el ejercicio planteado, ¿cuánto vale la intensidad del circuito, la tensión en el condensador, la tensión en la bobina y la tensión en la resistencia? Aquí tenemos los datos, que es muy fundamental cuando vayamos desarrollando un ejercicio, colocarse todos los datos que necesitamos y las incógnitas que debemos hacer. En primera instancia vamos a calcular las diferentes reactancias inductiva y capacitiva, y aquí empezamos con la reactancia inductiva. La reactancia inductiva utilizamos esta fórmula. La reactancia inductiva va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Toda esta parte donde 2 por pi por la frecuencia sería la frecuencia circular. Y reemplazamos en esa fórmula los valores. 2 por pi, la frecuencia tenemos de 50 y la inductancia es 10 hensios. Hacemos este producto en la calculadora y vamos a obtener 3141,593 ohmios. A continuación calculamos la reactancia capacitiva, donde va a estar 1 sobre la fórmula 1 sobre 2 por pi por la frecuencia y la capacitancia. Reemplazamos valores, 1, 2 por pi, la frecuencia vale 50 por 50 y el condensador vale 1 microfaradio, pero convertido en faradios va a ser 1 por 10 a la menos 6 faradios. Introducimos todos estos valores en la calculadora y vamos a obtener un valor de 3183,099 ohmios. A continuación calculamos la impedancia con la fórmula del teorema de Pitágoras. La impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada dentro de la raíz cuadrada va a estar la resistencia al cuadrado más, abrimos paréntesis, la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, todo eso entre paréntesis y elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores, raíz cuadrada de la resistencia 500 ohmios al cuadrado más, abrimos paréntesis, 3141,593 es la reactancia inductiva, menos 3183,099 es la reactancia capacitiva, todo eso elevado al cuadrado. Introducimos todos estos valores en la calculadora y vamos a obtener un resultado de 501,72 ohmios. Eso llegaría a ser el valor de la impedancia calculada. Eso va a ser el valor. Ahora calculamos la intensidad del circuito con esta fórmula de la ley de Ohm, tensión sobre impedancia. Reemplazamos el valor 220 dividido entre 501,72. Introducimos estos valores en la calculadora y obtenemos 0,438 amperios. Ya teniendo la intensidad en el circuito, vamos a calcular las tensiones. En un circuito en serie, ya sea en corriente continua como en corriente alterna, la intensidad es constante. Es uno solo en toda parte del circuito, y es por eso para calcular la resistencia, para calcular la reactancia, la tensión en el condensador y la tensión en la bobina, la misma intensidad vamos a ir tomando como parámetro, la intensidad total. Empezamos, la tensión en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la intensidad. La resistencia vale 500 ohmios por 0,438, que es la intensidad total. Ahí voy a obtener un valor de 219 voltios. Calculamos la tensión en el condensador, va a ser igual a la reactancia capacitiva por la intensidad. La reactancia capacitiva vale 3183,099 por la intensidad total de 0,438. Introduzco esos valores y al final voy a obtener 1394,197 voltios. Y al final voy calculando la tensión en la inductancia y va a ser a la reactancia inductiva por la intensidad de la fórmula. Reemplazo los valores, 3141,593 por
0,438, que es la intensidad total. Hago ese producto en la calculadora y obtengo 1376,018 voltios. Aquí hemos resuelto el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice averiguar los valores de impedancia, de intensidad, tensión en la resistencia, tensión en el condensador, tensión en la bobina, además las potencias activas, reactiva y aparente, y el factor de potencia, el coseno pi, más debemos calcular del circuito serie, resistencia, inductancia y capacitancia. De la siguiente figura, dibujar el diagrama vectorial. Al final vamos a dibujar el diagrama vectorial. Estos que se encuentran con negrillas llegarían a ser los diferentes resultados que debemos obtener al estar calculando en el proceso del desarrollo del ejercicio. Aquí está el circuito es 110 voltios, 60 Hz la frecuencia, la bobina, la resistencia pura es de 10 ohmios, la bobina llega a ser de 40 milihenrios y el condensador es de 265 microfaradios. Empezamos a calcular la reactancia inductiva por la fórmula que ya hemos visto anteriormente y ahora también lo vamos recordando. 2 por pi por la frecuencia de inductancia, reemplazamos los valores 2 por 3.1416, que es lo que vale pi, por 60 por 0.04, y ahí obtenemos 15,08 ohmios. Calculamos la reactancia capacitiva 1 sobre 2 por pi por la frecuencia y la capacitancia, reemplazamos valores 1 por 2 por pi por 60 por el valor del condensador, que es 265 microfarads convertidos a farad, sería 0,000265 faradios. Realizamos esa operación de la parte de abajo, nos va a dar 0,0999, 1 dividido entre ese valor de 0,0999 y obtenemos los 10 ohmios, que llegaría a ser la reactancia capacitiva. Y empezamos a calcular ya la impedancia teniendo todos los valores de oposición del circuito. La impedancia va a ser igual, mediante el teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada, todo eso, la resistencia al cuadrado más, dentro del paréntesis, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva elevada. Si damos paréntesis elevado al cuadrado y desarrollamos, reemplazamos los valores. 10 al cuadrado más paréntesis 15 menos 10, todo eso elevado al cuadrado, y sacamos raíz cuadrada de toda esa operación. 100 más 25, 25 me da la diferencia de esas reactancias, 5, y 5 al cuadrado va a ser 25, 10 al cuadrado va a ser 100, sumados los dos me va a dar 125, raíz cuadrada de 125 con la calculadora, 11,18 ohmios. A continuación, ya teniendo la impedancia, vamos a calcular la intensidad de cociente. La intensidad de cociente va a ser igual tensión sobre impedancia, 110 dividido entre 11,18 ohmios. Y ahí en esa división con la calculadora obtenemos 9,84 amperios. Calculamos la tensión, sabemos que la intensidad es la misma en todo el circuito, entonces una misma intensidad vamos a utilizar para cada tensión en cada componente. Tensión en la resistencia va a ser intensidad por resistencia, la intensidad vale 9,84 por 10, 98,4 voltios tenemos. La tensión en la bobina va a ser igual, intensidad por reactancia inductiva, 9,84 la intensidad por 15,08 ohmios. Hacemos ese producto y vamos a obtener 148,39 voltios, eso en la calculadora. Por último, en cuestión de las tensiones, calculamos la tensión en el condensador. Esta tensión en el condensador va a ser igual a la intensidad por la reactancia capacitiva, 9,84 es la intensidad, por la reactancia capacitiva es 10 ohmios, y al final obtenemos 98,4 voltios. Por último, calculamos las diferentes potencias. Empezamos con la potencia aparente, que es tensión por intensidad, reemplazamos el valor 110 es la tensión y la intensidad 9,84, hacemos ese producto en la calculadora y obtenemos
1082.4 volt-amperios, que es la unidad de la potencia aparente. En el caso de la potencia activa, en función a la resistencia y la intensidad, tenemos esta fórmula. Potencia activa va a ser igual resistencia por intensidad al cuadrado. Reemplazamos los valores, la resistencia vale 10 ohmios y la intensidad 9.84 elevado al cuadrado. Ya utilizando la calculadora voy a obtener un resultado de 968.26 vatios. Y ahí obtenemos la potencia activa. Al final calculamos la potencia reactiva en función a las dos reactancias, la diferencia de reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, multiplicado por la intensidad al cuadrado. La reactancia inductiva vale 15, menos 10 la reactancia capacitiva, y aquí voy a obtener 5 por 9.84 elevado al cuadrado, y al final obtengo en la calculadora 984,13 volt-amperios reactivos. Y lo último que me falta calcular es el coseno phi, el factor de potencia, en función a las potencias y la fórmula 0. Coseno phi es igual a la potencia sobre la potencia aparente, la potencia activa sobre la potencia aparente. Reemplazo el valor de potencia activa, 968.26, dividido entre 1082.4, hago esa división y al final obtengo un coseno phi de 0,894. Con esos valores y teniendo las tensiones diferentes, hago mis vectores de tensión. Aquí se va encontrando la tensión de la bobina. En esta parte de los ejes de la Y, en parte negativa, la tensión en el condensador, y en el eje de la CX, el lado positivo, la tensión en la resistencia. Como estos están a 180 grados, aquí va a haber una diferencia, 98 voltios se va a ir reduciendo de los 148 y vamos a obtener un cierto valor y que representaría esta parte. Tengo la tensión y esa parte mediante construyendo el triángulo rectángulo. Aquí obtengo la resultante que llegaría a ser la tensión del circuito, y eso sería 110. La intensidad estaría aquí, y para obtener el ángulo de desfase, que aquí en mi gráfico da 26,6 grados, tendría que obtener inversa de coseno, y aprieto este valor y ahí me va a dar el ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad.